Muy buenos días a todos. Les damos la más cordial bienvenida a la tercera sesión de nuestras jornadas de comercio exterior. El tema a tratar el día de hoy es la importancia y las tareas del agente aduanal, del freight forwarder y de los Incoterms. Antes de presentar a nuestras panelistas, quisiera comentarles que les pedimos que todos los asistentes cierren micrófonos y cámaras y hagan sus preguntas en la pestaña de preguntas y respuestas. Se le dará respuesta a estas al término de las exposiciones y de la sesión de panel. Entonces, sin más preámbulo, me permito presentar a las tres excelentes panelistas que tenemos el día de hoy. Las presentaré por el orden en el cual darán su presentación. Iniciamos con María Guadalupe Rodríguez. Ella es gerente general de Apixa Logistics. Es licenciada en contaduría por la UNAM. Así es mismo, tiene una maestría en fiscal por la misma universidad. Es exalumna del INPADE en la materia de actualización en comercio exterior y ya cuenta con más de 25 años de experiencia en esta materia. Asimismo, ha sido ponente en varios foros nacionales en materia de comercio exterior. También nos acompaña Marlene Cruz Luna. Ella es licenciada en negocios internacionales por parte del Politécnico, asimismo licenciada en Derecho por parte de la UNAM y cuenta con una maestría en Derecho Aduanero y de Comercio Exterior. Se desempeña actualmente como agente logístico y gerente de Trade and Customs en Lechaco Mexicana. Se ha especializado en la asesoría y consultoría especializada en la operación aduanera diaria, en importaciones y exportaciones, en la consultoría y asesoría en materia aduanera, fiscal y de comercio exterior, así como en la elaboración de diplomados y cursos de capacitación y la impartición de diversos cursos de capacitación, tanto a clientes como a personal interno, y es catedrática de la UNAM. Finalmente, contamos también con Alina Morales Torres. Alina es licenciada en Comercio Exterior y Aduanas, con maestría en Finanzas Internacionales y cuenta con una amplia experiencia en cadena de suministro y logística internacional. Se ha especializado en el diseño de soluciones efectivas para envíos internacionales, paquetería y mensajería internacional, e-commerce y distribución de última milla. Ella se desempeña como gerente regional de ventas internacionales de la empresa Estafeta. Entonces, sin mayor preámbulo, paso la palabra a Guadalupe Rodríguez. Por favor, Guadalupe. Pues buenos días a todos. Nuevamente, gracias a CAMEXA y a nuestro Comité de Comercio Exterior que me permiten mi participación. Me da mucho gusto y lo disfruto muchísimo, ustedes lo saben. Esta vez, pues, un tema que yo he abrazado los últimos 25 años y que me ha permitido estar siempre estudiando. No nos podemos perder una publicación diaria y el contacto con nuestros clientes, todos ellos a los que agradecemos infinitamente su confianza y que importan equipos ya muy sofisticados y de alta tecnología y que nos ponen a estudiar todos los días, ¿no? Entonces, pues eso nos ha permitido permanecer en este mercado muchísimos años. Entonces, hice una presentación que ojalá les guste. Realmente la relación entre el agente aduanal y el agente, el importador, pues es una relación muy estrecha, muy de confianza en ambos sentidos. No podemos pensar que solo la empresa es importante y el agente aduanal, y no solo la figura que actualmente es una persona física
que está autorizada por la Secretaría de Hacienda para fungir como tal, sino todos los que colaboramos en las agencias aduanales. Tenemos que ser gente con calidad moral comprobada, con un estudio comprobado y sobre todo una capacidad de análisis que nos permita trabajar con nuestros clientes. Entonces, les hice algún extracto de la legislación aduanera para que ustedes vean en qué artículo se basa esta relación y quién es quién. Entonces, pues el agente aduanal es una persona física autorizada por el SAT, antes era la Secretaría de Hacienda, por el SAT, que le permite mediante la patente que él obtiene hacer movimientos, operaciones de comercio exterior por su conducto a nombre de sus clientes. El agente aduanal siempre va a estar autorizado por sus clientes. El despacho aduanal entendámoslo como un mandato. Los importadores le entregan un mandato al agente aduanal para que a su nombre y representación realice sus importaciones y exportaciones. Entonces, el agente aduanal va a estar siempre ligado a una serie de responsabilidades que les quise enumerar aquí. Los que están en rojo, pues son aquellos que yo consideré más importantes y los demás, pues bueno, tienen que tomarse siempre en cuenta, ¿no? Entonces, no me quiero detener en ellos porque realmente lo que me interesa más es que ustedes me permitan platicarles sobre cómo debe ser esta relación, ¿no? Por supuesto, pues someterse a exámenes en mexicano por nacimiento, tener... Guadalupe, perdón que te interrumpa, pero no se ve tu presentación. Ah, ok, ahora sí. ¿Vamos? Ahora Okay. sí. Perfecto, gracias. Gracias, Sabine. ¿Sí? No ser servidor público, y eso es algo muy importante, no haber sido condenado en sentencia ejecutoriada y demás, ¿no? Entonces, lo van a tener ustedes en el material que les vamos a pasar a todos, ¿verdad, Sabine? Así es, las presentaciones se compartirán, aparte de que la sesión es grabada y la podrán ver después a través de nuestro canal de YouTube. Entonces, ese primer artículo 159 que les mostraba, saltamos al 160, en donde vamos a poder leer los requisitos que debe cumplir el agente aduanal para poder operar. No solamente es los requisitos para obtener la patente, sino los requisitos que tiene que cumplir para operar. También les hice un resumen, porque no quiero que parezca esto una queja ante las autoridades, pero sí es importante que ustedes los tomen en cuenta. Fíjense cómo el séptimo y el quinto, que incluso les puse en rojo, es precisamente demostrar que no hay ningún parentesco con ningún funcionario público, y cada año tenemos que estarle insistiendo a la autoridad que no hay ningún parentesco hasta cuarto grado. Uno muy importante es contar con el equipo necesario para promover el despacho, no solo físicamente, sino tener una estructura en sistemas que nos permita atender las operaciones. Como ustedes saben, todas las operaciones de comercio exterior son electrónicas con la autoridad, con los bancos y con otras autoridades con las que nos mantenemos en contacto, ¿sí? Es muy importante el 162, que continuamos ahora con las obligaciones del agente aduanal, ¿sí? Uno que les quise poner en rojo fue precisamente vigilar y hacer que se cumpla con los requisitos no arancelarios. Me refiero a normas, que es un tema que nos ha dado muchos dolores de cabeza, pero que es muy importante que se tomen en cuenta y que escuchemos a nuestro agente aduanal. Si el agente aduanal nos dice, ya analicé tu producto, la clasificación arancelaria, la fracción arancelaria lo llama a cumplir con una regulación no arancelaria, es muy importante que le hagamos caso. Y lo que comentaba desde un inicio es cumplir con el encargo conferido que sus clientes nos
nos otorgan, y por supuesto es para el agente aduanal, no para el socio o para el amigo. Solamente es para el agente aduanal. En nuestro caso, que nosotros trabajamos con varias patentes, bueno, pues nuestros clientes, gracias a Dios, nos otorgan a todos los agentes aduanales con los que operamos. Y esta relación es la más importante. Quise poner en rojo también el formar el expediente electrónico de cada uno de los pedimentos que nosotros operamos, que el agente aduanal opera. Esta es una obligación del agente aduanal, es una obligación de entregarle a su cliente, porque a su vez el importador tiene la obligación de mantener esta información por el tiempo que lo dicte el Código Fiscal de la Federación. No se puede decir, es que el agente aduanal ya no trabajo con él porque ya me cayó mal y entonces ya no lo quiero. No. Tienen que conservar 5 años y en activo fijo, les recuerdo que ustedes importan su activo fijo, tienen que mantenerlo por todo el tiempo que su activo fijo permanezca en la empresa. Entonces, son aspectos muy importantes que yo sí quisiera que tomáramos en cuenta antes de platicar ya de una manera más informal. Todo esto que está en rojo es porque se está refiriendo al expediente electrónico. Y luego, mucho ojo. Fíjense lo que dice en el último párrafo. Los expedientes electrónicos que se generen en términos de esta fracción deberán ser proporcionados a los clientes que les correspondan sin cargo adicional. Esto quiere decir que al terminar una operación, el agente aduanal está obligado a entregarles su archivo de pedimento, lo que llamamos nosotros toda la información que mandamos a la aduana y que nos regresa de respuesta. Ustedes la tienen que conservar. Por mera cortesía se entrega el papel, el físico, pero eso no implica nada. Ustedes tienen que tener su expediente digital con todos los documentos que se integran a ese expediente, reconocimiento de embarque, certificados o certificaciones de origen, requisitos no arancelarios, si la factura funge como certificado o certificación de origen, pues integrarla, sus COBE, su respuesta de COBE, su digitalización, todo lo que nosotros mandamos a la aduana, ustedes lo deben tener y el agente aduanal se los tiene que proporcionar. Todo esto tiene una razón de ser. También el onceavo hubiera sido tal vez importante que lo pusiéramos en rojo, pero sí es muy importante, sobre todo para las personas que trabajan en la frontera, en las fronteras terrestres, los avisos de consolidación, consolidado y los candados que se utilizan. Entonces, les quise platicar de esto, cuáles son las obligaciones del agente aduanal ante la autoridad y ante sus clientes. ¿Para qué? Para que podamos decir, bueno, a ver, este agente aduanal me exige cumplir con los requisitos de informalidades del despacho aduanal, o me dice, no, hombre, como tú eres mi cuate, no te preocupes por nada, yo saco tu mercancía, tú tranquilo, ¿no? Porque se toman los tiempos necesarios para hacer el despacho aduanal sin que esto implique retrasos, por supuesto. Porque el agente aduanal le dice a su cliente, oye, yo tengo que hacer una revisión previa, la autoridad me da esa facultad y yo quiero hacerlo con tu mercancía. No, es que es igual que la vez pasada, no, tengo que hacerlo. Eso no es una pérdida de tiempo, es una inversión para el agente aduanal y para el importador. Porque analizamos de manera conjunta el cumplimiento o no de un requisito no arancelario. Lo hemos platicado en este foro muchas veces, al que me han hecho favor de invitarme el comité y la Cámara. El que el agente aduanal se preocupe por analizar las mercancías del cliente para tener una clasificación arancelaria perfecta y que esta implica a que esté llamada a cumplir con una norma. Las personas que están dedicadas a la importación en el área de comercio exterior de las empresas no siempre conocen las tripas de los equipos, las especificaciones técnicas. Entonces, en nuestro caso, yo personalmente sí he insistido con nuestros clientes en decir,
necesito hablar con tu área técnica, necesito que él me explique para qué lo vas a dar, por qué, conocer ampliamente y dedicarle el tiempo necesario. Insisto, no quiere decir que nos tardemos 20 días en la aduana, ¿eh? Con una buena reunión por ambos lados, con toda la participación y con el interés de que todo se haga bien, eso es invaluable, porque me exige mi manifestación de valor y seguramente pronto tendremos un evento platicando nuevamente de la manifestación de valor, porque cumple con entregar en tiempo y forma mi expediente electrónico y no se lo tengo que estar yo pidiendo, ni estar rogándole, ni al año en el cierre o cuando tengo auditoría o cuando tengo una revisión, estar rogándole por mis expedientes, porque me rinde cuentas claras y en tiempo. Los agentes aduanales tenemos en nuestras manos los recursos, su dinero, y es nuestra obligación entregar cuentas claras y decir, mira, en este concepto me gasté $3.50, aquí está la factura, a tu nombre, tu archivo XML, tu versión en .pdf. Entonces, es muy importante. Por eso empecé hablando de la calidad moral del agente aduanal y, por supuesto, de su empresa. Por ahí, hace muchos años, nuestra confederación, la CAREM, insistía mucho en, es que hay que conocer a tu agente aduanal, y nosotros desde hace mucho tiempo lo dijimos, sí, pero hay que conocer al cliente. ¿No? Mi director tiene esta costumbre, por lo menos una vez al año visita a los clientes y platicamos con ellos y platicamos de sus proyectos y vemos que los dineros que nosotros nos encomiendan estén bien utilizados, optimizando los recursos, no pagar un almacenaje cuando no se debe, no estar al pendiente de la organización que nuestro cliente tiene con líneas navieras, con líneas aéreas, con almacenadoras, para que todo se haga como debe ser. Que él, sus mandatarios y sus dependientes sean personas cualificadas, que tengan la experiencia y la capacidad de análisis para atender mis embarques, que hoy día la tecnología que va caminando muy, muy rápido nos obliga a estar informándoles todo el tiempo. Y por supuesto, la seguridad de que mis equipos, mi dinero y mi tranquilidad fiscal, el poder dormir tranquilo, pensando que los impuestos al comercio exterior están pagados perfectamente, que cumplimos, que mi mercancía que tengo en mi almacén está legalmente en territorio nacional, todo eso nos da una tranquilidad a todos. Entonces, tuve que correr un poquito, creo que estoy en tiempo, ¿verdad, Sabine? Y a sus órdenes para los comentarios que ustedes requieran. Sí, perfecto, Guadalupe, estás perfectamente en tiempo y agradecemos que nos hayas expresado tan claramente qué es lo que hace un agente aduanal, cuáles son sus obligaciones, cuáles son sus limitaciones y sobre todo también en qué se deben de fijar las empresas al seleccionar un buen agente aduanal como lo son ustedes en Apixa. Gracias, Ahora pasamos la palabra a Marlene Cruz de Lechaco, que nos va a hablar de otro tema sumamente importante también en las operaciones de comercio exterior, que son tanto los Incoterms como el manejo de materiales especiales o peligrosos. Adelante, Marlene, por favor. Buenas tardes ya casi a todos. Buenos días todavía. Voy a presentar. No sé si ya me pueden ver en mi pantalla, Sabine. Ya nada más, por favor, ponlo en modo de presentación, porque todavía lo estamos viendo con todo, con todos los... Ándale, ahora sí. Perfecto. Listo. Espero ya me puedan ver. Pues bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Mucho gusto. En efecto, como hablaba Guadalupe, tenemos a un aliado muy importante que es el agente aduanal. Y también, bueno, ya tenemos bastantes años también trabajando con los freight forwarders o los agentes logísticos, que, bueno, de última instancia se han vuelto un punto muy
un aliado muy importante para las operaciones de comercio exterior. En este caso, bueno, antes de tratar algunas, pues algunas ventajas de contar con un agente logístico, me gustaría hablar un poco de los 5 terms. Importante, siempre tenemos muchas consultas donde nos dicen, bueno, ¿qué Incoterm es el más importante? ¿Cómo puedo elegir un Incoterm que me ayude y que me sea más útil? Bueno, de primera instancia, vamos a recordar que los 5 terms son negociaciones entre el comprador y el vendedor. Es muy importante señalar que las partes son quienes van a decidir cuáles son los términos en los cuales se pactan las operaciones de comercio exterior. Dentro de estos 5 terms se van a pactar las obligaciones, los riesgos, los costos de cómo se van a distribuir, quién va a hacer qué, quién se va a hacer cargo de contratar qué. Eso lo hacen entre el vendedor y el comprador. Los 5 terms nos dicen muy claro, no somos un contrato de compraventa, aunque son acuerdos también en los que se llegan las partes negociadoras de la operación, no se trata de un contrato de compraventa. Siempre los estudiosos de la parte de los 5 terms les comentamos que para traer a la vida jurídica un Incoterm necesitamos apoyarnos de un contrato de compraventa que nos va a dar la seguridad de que ambas partes han decidido de manera fehaciente qué es lo que van a llevar a cabo dentro de una operación. El contrato de compraventa en esta versión de Incoterms 2020 hace como mucho énfasis en el contratar, el establecer las condiciones en un contrato, en precisar cuáles son los 5 terms por los cuales se van a llevar a cabo las operaciones de comercio exterior. Entonces, esas son las recomendaciones que nosotros les hacemos, observar perfectamente cuáles son los puntos, derechos, obligaciones y consolidarlos en un contrato de compraventa, además de incluir las negociaciones en las cuales se estableció por medio de un Incoterm. Los Incoterms nos encargan de esas consecuencias de la demora y otros incumplimientos en la ejecución de las obligaciones. Esto es muy usual y mis colegas no me van a dejar mentir. Cada vez vemos pues esta situación, sobre todo por la parte de la pandemia que nos trajo atrasos en la logística. ¿Qué pasa con la demora del contenedor? ¿Qué pasa con los accidentes? ¿Qué pasa con las revisiones de la autoridad? Es muy importante que todo esto quede previsto mucho antes de realizar la operación. Estamos en condiciones en las cuales no hay contenedores, los contenedores viajan alrededor del mundo y todas estas condiciones no están previstas en un Incoterm. Los Incoterms, si bien es cierto, te van a decir cuál es el lugar de entrega, cuál es el lugar de destino, en dónde se transmite el riesgo de la carga. Lo demás debe de estar bien establecido entre las partes. Sabemos que muchas veces en el mundo del comercio exterior no contamos con esa cultura de realizar contratos de compraventa internacional de mercancías, pero es importante que tengamos esa aceptación de derechos y obligaciones de ambas partes. Dentro de estas mismas situaciones tampoco vamos a ver dentro de los Incoterms cuáles son los efectos de las sanciones, ni la imposición de los aranceles, los derechos de propiedad intelectual, la prohibición de importar y exportar. Todo eso le corresponde a quien vende, si es que así se acuerda, pero de primera instancia, quien va a comprar la mercancía tiene que estar muy atento de cuánto va a pagar de aranceles, tiene que estar muy atento de si necesita su mercancía, sobre todo en México, no digo que en otras partes no existan, pero la importación, bajo qué regulaciones y restricciones no arancelarias, si ya cuento con el permiso, si esa mercancía está prohibida o no está prohibida importarla, qué pasa con los derechos de propiedad intelectual. Todo esto ahora y siempre ha estado
muy constante de acuerdo al tipo de mercancía. Ya decía Guadalupe, es muy importante llegar a una clasificación arancelaria casi perfecta. Sin embargo, bueno, sabemos que los criterios de clasificación muchas veces, después de si no damos la información correcta, puede cambiar esta clasificación con base en un análisis que haga la misma autoridad aduanera. Entonces, de todo eso nos tenemos que preocupar, sobre todo la parte de los importadores, porque pues somos quienes vamos a recibir de primera instancia esas cargas si es que la autoridad hace cambio de fracción, si me imponen alguna sanción por la revisión de la mercancía, etcétera. Es muy importante. Les mencionaba cómo elegir un Incoterm correctamente. Bueno, primero, como ya lo comentábamos, es una negociación. Entonces, debemos de dejar los puntos muy establecidos de primera instancia. Ok, si yo voy a recoger en tu fábrica por el famoso Incoterm Exports, entonces, ¿qué va a suceder? ¿Me vas a proporcionar un certificado de origen? ¿Qué va a suceder? ¿Me vas a permitir cargar la mercancía dentro de tu fábrica? ¿Puedo inspeccionarla antes de meterla en un contenedor? Toda esa información debemos de preverla. ¿Me vas a proporcionar ese certificado de origen para que yo goce de preferencia? ¿Qué es lo que me vas a aportar? ¿Qué tipo de mercancía es? Sí es importante, y aquí vamos a partir desde el punto de vista en el cual las mercancías, todas las mercancías tienen un trato diferente. No es lo mismo traer una maquinaria que traer un producto químico. Y tampoco es lo mismo traer o tener que embarcar alimentos que embarcar telas. Entonces, es importante que definamos el tipo de mercancía, porque también sobre este tipo de mercancía vamos a decidir si le contratamos un seguro, si la mercancía va o no va con seguro, con el flete que le debemos de contratar. Todas esas obligaciones son importantes definirlas antes de elegir un Incoterm. La parte de las regulaciones y restricciones arancelarias, yo les comentaba, son muy importantes, tanto en el origen como en el destino, porque recordemos, también hay regulaciones a la exportación. Entonces debemos de conocer si se requiere realizar de algún permiso, si se requiere llevar algún tipo de inspección. Entonces es muy importante, ¿no? Ya decíamos la parte de quién contrata el transporte, quién contrata el seguro, si hay inspecciones preembarque, incluso para determinar la conformidad de los productos, también se debe definir o se debe de conocer antes de definir el Incoterm. Entonces, todas estas situaciones son muy importantes y se deben de conocer previo a la elección de un Incoterm. ¿Ok? La importancia de los Incoterms, bueno, primero, pues te permite preparar la logística y el transporte, ¿no? Ya lo decíamos, bueno, yo te voy a vender en un término CFR, en un término CIF, yo voy a contratar el transporte, yo voy a contratar quizá el seguro, y bueno, entonces, ¿bajo qué condiciones lo voy a hacer? Tú debes de estar consciente qué nivel de seguro te voy a contratar, en dónde voy a determinar la entrega y la transmisión del riesgo de la mercancía, hasta dónde se va a contratar este flete, este seguro. Es muy importante tener en consideración toda esa información. Documentación de comercio exterior, emisión de factura, emisión de certificados de origen, emisión de permisos. Quizá, por ejemplo, en alguna mercancía necesitamos un certificado de libre venta de la parte extranjera o de la parte de origen. Entonces, es importante. Incluso hemos llegado a ver que en algunas regulaciones es importante de dónde es originario y de qué país proviene, la procedencia de la mercancía. Hay triangulaciones, tocó otro puerto, no tocó otro puerto. O sea, es muy importante tener toda esta visualización previo a el establecimiento de un Incoterm.
Y ahora un punto muy importante, la parte de la valoración de la mercancía. Es importante esquematizar en qué condiciones se va a realizar toda esa operación de comercio exterior, sobre todo para que el importador pueda determinar el valor y la base gravable para los impuestos, sobre todo los impuestos de importación, ¿no? Es muy importante que sobre esta base podamos decidir hasta dónde, cómo y qué viene incluido dentro del precio pagado o por pagar, ¿no? Es algo que hemos visto de última, sobre todo en última importancia para la autoridad, es que sepas si viene incluido dentro de tu precio pagado por pagar, el valor de los fletes, el valor de los seguros, si hay otros incrementables, hasta dónde los pagaste, si es que vas a quitarlos del valor porque a lo mejor traes Incoterm que en la entrega se produce en el país de destino, bueno, ¿qué sí le puedes deducir o qué no le puedes deducir a ese valor para determinar el valor en aduana? Porque ya ha tomado tanta importancia que incluso para impuestos, decía la autoridad aduanera, bueno, si tú me estás sobrevaluando, entonces, ¿qué pasa con otros impuestos internos? Entonces, es algo que ya de última instancia, hasta los Incoterms están dentro de los campos que se consideran un dato general inexacto, si es que no está bien declarado, revisan los BLs, revisan si el puerto, si realmente hubo un transbordo, si traes un Incoterm CFR y dice tu flete prepagado en el BL, la autoridad misma te observa y te puede levantar una incidencia, ¿no? Las multas no son tan bajas, las multas son altas, entonces hay que tener pues en consideración toda esta información. Listo, pues ahora pues vamos a abarcar cómo lo vemos de parte de un agente logístico. El agente logístico ahora lo que busca es darte un servicio personalizado con base en los requerimientos. Si bien es cierto, te puede guiar, te puede dar algún tipo de asesoría con relación a que, bueno, mira, si tú vas a recoger en fábrica tienes que considerar estos puntos, etcétera, pero bueno, también podrías considerar que para FCA necesitas esto, para FOB, etcétera. O sea, vamos a darte una guía, sin embargo, la decisión, de nuevo, la toman las partes. Tenemos agentes en el extranjero para revisar los documentos e incluso en algunas ocasiones nos hacemos cargo de esas gestiones para los certificados de origen o para algún otro tipo de gestión en el extranjero. Bueno, también lo podemos hacer. Y tenemos aliados muy importantes que son los agentes aduanales. Los agentes aduanales que en México son muy importantes. En el extranjero sabemos que en diversas partes del mundo ya hay despachos directos, los brokers. Entonces, también son importantes, sin embargo, bueno, no en todos los lugares son al 100% exigibles. Especialización en mercancía peligrosa, bueno, si bien es cierto, los forwarders tenemos igual, podemos tener toda la gama de productos, atenderlos con cualquier tipo de mercancía. En el caso, en nuestro caso, nos especializamos en la parte de mercancía peligrosa, donde realizamos una evaluación exhaustiva de los proveedores para que se cumpla tengamos el cumplimiento con aquellas regulaciones basadas en la parte de mercancías peligrosas. Tenemos estudios y especialistas para revisar si tu nomenclatura está conforme a la ONU, la parte de asesorar, la parte de envases, embalajes, el etiquetado, debe de transportarse o no tu mercancía en transportes especializados, también esta parte de cómo se debe de almacenar la carga, si va a permanecer en algún lugar, si es que también hay una coincidencia de si es compatible una mercancía peligrosa con otra. Esto es muy importante
porque pues evita muchos accidentes. ¿Qué pasa cuando llega a México y tiene que ser transportada, si va el contenedor etiquetado, si va por las vías correctas? Entonces, todo esto lo llevamos a cabo como en un gran estudio, tenemos especialistas en la materia que incluso están en constante coordinación con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para ver qué más podemos brindar y aportar en el manejo de este tipo de mercancías peligrosas. Adicionalmente, ya como nos hemos especializado también a nivel, en la mayoría de los forwarders, trabajamos ya con áreas muy especializadas para brindarles un servicio logístico, ¿no? Esta parte de revisión de la clasificación arancelaria, asesoría en materia aduanera y de comercio exterior para cumplir con todas estas regulaciones que les estoy comentando, para que no estemos desprevenidos. La cultura de la prevención creo que en todos lados es muy importante, sobre todo conocer todo lo que tienes que hacer, no cuando ya llegó tu mercancía a puerto y qué hacemos y corre y el permiso y 3 semanas se me fue en abandono la mercancía. Entonces esto es muy importante, ¿no? El tratar de prevenir todo esto desde un inicio en coordinación con nuestros agentes aduanales. Trabajamos muy de la mano para poder brindarles estos servicios. Revisión de gestión de certificados de origen para las preferencias arancelarias, gestión en el despacho con socios comerciales especializados y confiables. Es importante, ahora todos vamos de la mano, todos corremos riesgos, por lo tanto, el tener, como les comentaba, esta cultura preventiva, donde voy a revisar antes cuánto voy a pagar de impuestos, si puedo utilizar un IMEX, si puedo utilizar un PROSEC, toda esa información, conociendo tu operación de comercio exterior, qué es lo que pretendemos nosotros darte a ti una asesoría para que tu operación de comercio exterior sea limpia, considerando Incoterms, considerando regulaciones. Es muy importante en una operación de comercio exterior tener siempre estos highlights, ¿no? Para saber qué es lo que hay que hacer previo a que la operación esté ya en puerta, ¿no? Pues creo que de mi parte, por el momento, esta participación es completa y bueno, estamos a sus órdenes. Gracias, Sabine. Muchísimas gracias, Marlene, por habernos expuesto sobre todo la importancia de acordar de antemano las reglas del juego de cómo mandar o enviar o recibir una mercancía. Ahora le pediremos a Alina Morales, ella pertenece a la empresa Estafeta, que nos explique un poquito cómo es la mejor forma de escoger al transportista o el tipo de transporte idóneo según el tipo de mercancía que deseemos enviar y también según el tipo de transacción que deseamos hacer. Adelante, Alina, por favor. Muchas gracias, Sabine, muchas gracias. Así es, esa es la intención de esta participación el día de hoy, poder entender y compartirles un poco del papel del operador logístico, del integrador logístico en las operaciones de comercio exterior y en las cadenas de suministro. Y antes de abordar el tema, quiero, por supuesto, también externar el agradecimiento a la Cámara por la invitación a participar en estas jornadas de comercio exterior. Esperamos que sea una de muchas participaciones. Y pues entrando en materia, voy a compartirles una presentación para que nos podamos guiar e ir atendiendo los temas. Vamos a ver. Voy a ajustar aquí. Ok, muy bien. Bueno. Pues como comentábamos, el tema de hoy es poderles compartir cuál es la importancia de los operadores logísticos y de los integradores de carga hoy en día.
Los operadores logísticos son empresas que funcionan como proveedores que asumen esta responsabilidad de gestionar ya sea una o diversas tareas en toda la cadena de suministro. El objetivo es que ustedes, empresarios, se dediquen en todo su esfuerzo a su área de negocio, mientras que pueden delegar su logística pues a un proveedor especializado. Los tipos de operadores logísticos ahora los conocemos como 1PL, 2PL, 3PL, etcétera, hasta 5PL. Básicamente esto se refiere a que mientras mayor sea el número detrás de las letras PL, que es Party Logistics, pues mayor es el grado de compromiso y participación que estos proveedores tendrán en todos los procesos de logística y distribución de una empresa o de nuestros clientes. ¿Okay? Vamos a, como ustedes saben, Estafeta Mexicana es una compañía que al día de hoy ha integrado y puede permitirle a los clientes una asesoría muy integral en función tanto de manejo de carga de mercancía como de mensajería y paquetería internacional. Y es por eso que vamos a empezar justamente entendiendo las diferencias. ¿Qué es una empresa de mensajería y paquetería? Una empresa de mensajería o courier es una empresa privada de transporte que dispone de una red propia o franquiciada también para distribuir por todo un territorio, desde los cuales tramita pues el envío y la entrega de paquetes, cartas o documentos en su mayoría que les son confiados por sus clientes, ya sean empresas o también particulares. Es muy común en el campo del comercio online o del e-commerce que se recurran a los servicios de las empresas de mensajería para hacer llegar al domicilio de los compradores los productos online. Ha tenido un auge tremendo ahora con todo el e-commerce que hemos tenido en los últimos años. Ahora, ¿cómo elegir? Aquí lo importante es, sí entendemos los conceptos, entendemos las diferencias entre un operador logístico y el otro, pero ¿cómo elegir lo que es mejor para mí, para mi empresa, para mi logística? Es aquí donde tenemos que empezar a mapear, a estructurar nuestras necesidades y poder hacer de esa manera la mejor elección. Obviamente todo esto se va a lograr de la mano de la asesoría correcta y de la asesoría especializada. Básicamente tenemos aquí dos grandes divisiones. El poder arrancar una operación o el poder apoyarnos de una red express, entiéndase la red de empresas de mensajería y paquetería que se apoyan principalmente en un pedimento global o T1 como lo conocemos. Y por el otro lado, los agentes de carga o los freight forwarders, que mayormente van ligados de una operación aduanera, como bien lo explicábamos en este foro, a través de un pedimento, digamos, individual. Entonces, vayamos a entender las diferencias, vamos a enfocarnos a esto para poder elegir o para poderles brindar las herramientas que les permitan elegir de la mejor manera qué es lo que realmente ustedes necesitan o es lo más óptimo para sus negocios. Aquí es muy importante, por supuesto, entender las necesidades de nuestro negocio para poder hacer la correcta elección. Esta comprensión de necesidades nos van a permitir hacer una selección del proveedor adecuado, pero no solamente del proveedor o de nuestro socio logístico, sino de la modalidad o de la forma en la que vamos a gestionar ya sea nuestra compra de materia prima o de nuestros materiales, como nuestra venta también del producto final. Entonces, empecemos por las necesidades comerciales de nuestro negocio. Pensemos en eso. La paquetería de pronto pareciera ser lo más sencillo y lo más rápido y a veces hasta lo más económico en términos de flete. Pero aquí lo que nos tenemos que preguntar es, ¿hacia dónde voy? ¿Cuál es el enfoque comercial de mi negocio? ¿Cuáles van a ser mis canales de distribución? ¿Cuál va a ser mi cliente final? Y en función a eso vamos a poder elegir cuál puede ser nuestra principal vía de transportación para nuestras mercancías. Pensemos también en las necesidades fiscales. No vamos a ahondar muchísimo en el tema, pero como ya muchos de nosotros sabemos, un pedimento global o una operación a través de una empresa de mensajería y paquetería, pues conlleva una facilitación de procesos y en esa facilitación se elabora un pedimento a nombre de la empresa de mensajería y paquetería, lo cual no es deducible para ustedes como clientes o como importadores y exportadores. Entonces, tenemos que pensar ese impacto.
si eso nos conviene para efectos de nuestros costos y nuestras acreditaciones contables, o necesitamos entonces operar desde una parte de pedimento individual que nos permita obtener más beneficios en este sentido. Ahora pensemos en las necesidades operativas. ¿Qué nos ofrece, cuáles son las ventajas que nos ofrece trabajar, por ejemplo, con un freight forwarder? Pues primeramente el volumen de mercancías. Cuando nosotros tenemos a la mano una operación vía freight forwarder con un proveedor, con un socio logístico confiable, pues de entrada en lo que podemos pensar es en un volumen de mercancía que nos permita acceder a mejores precios y por supuesto a una optimización de costos. Recordemos, ¿no? Muchas veces nos encontramos con nuestros clientes que nos dicen, es que yo no puedo llenar un contenedor completo o todavía no manejo un volumen como para manejar una caja tráiler completo o para llenarla. Recordemos que no es necesario tener el volumen de mercancías para un contenedor o para una caja tráiler. Ahora actualmente tenemos, siempre ha existido la modalidad de LTL o LCL, que es carga consolidada, y podemos pensar desde un pallet de nuestros productos para poderlo mover en la vía y en el apoyo a través de un freight forwarder. Y por supuesto el desarrollo de mi negocio, ¿cuál es ese crecimiento proyectado que yo tengo? ¿Cuáles son esos canales de venta a lo que estoy dirigido? ¿Cuál es ese desarrollo de crecimiento? ¿Cuáles son las necesidades en tiempos de entrega? ¿Cuál es el costo al que tengo que llegar a mi cliente final? Entonces, todas estas necesidades que las podemos englobar en estos 4 aspectos fundamentales nos van a integrar lo que nosotros llamamos o lo que hacemos con cada uno de nuestros clientes, que es el mapeo detallado de sus necesidades, el mapeo de su logística, dónde están ahora y a dónde quieren llegar con sus productos. Y eso nos permite trazar toda la cadena de suministro, toda la integración logística, y poderles asesorar en cada uno de los tramos cuál será la mejor forma de poder movilizar sus materiales o sus mercancías. Ahora, vamos a hacer una pausa y esto nos los podemos llevar como una especie, digamos, de checklist para hacer un diagnóstico correcto o inmediato de nuestras necesidades de transporte de mercancías. Nos pasa muchas veces que nos indican o que nos dicen, oye, es que yo utilicé la mensajería, la paquetería internacional para enviar mis productos o para comprar mi materia prima y pues me lo detuvieron en la aduana. No lo pude cruzar, me lo detuvieron y ahora pues tengo prácticamente una pérdida de mi material. Recordemos que hablando principalmente de la importación, la facilidad operativa de la mensajería y la paquetería no está concebida para una actividad de comercialización. La ley aduanera en el artículo 63 nos puntualiza este punto y nos habla de esta situación y nos dice que cuando estamos haciendo importaciones a través de un estímulo fiscal o a través de una franquicia, pues debemos darle el uso a la mercancía para el cual está concebido. Que en este caso está concebido, toda esta red de mensajería y paquetería está concebida para un uso propio, para un uso personal. Entonces, de ahí deriva la primera diferencia o la primera situación que debemos de considerar cuando algo es detenido en la aduana y que no lo podemos mover o que no podemos hacerlo llegar a su destino final. ¿Para qué está concebido principalmente el artículo? Entonces, esta diapositiva, este slide, tiene esa intención de ser una especie de checklist para ustedes, de manera que se les facilite poder discernir cuál pudiera estar siendo la mejor opción para el envío de sus materiales. Por ejemplo, de entrada pensemos en paquetes de 68 kilos, lo que sea abajo de ese peso, y nos vamos a ir de manera muy general. Cada uno de estos puntos tiene sus ramificaciones y su especialización. Por eso reitero la importancia de acercarse con un asesor especializado, pero pensemos en 68 kilos. Lo que sea abajo de ese peso es muy factible y muy viable de poderlo mover a través de un servicio de mensajería y paquetería internacional. ¿Okay? Hablando de paquetes. Si estamos pensando en pallets, podemos mover hasta 1 tonelada, hasta un pallet de 1 tonelada en una red express o en una red de mensajería y paquetería, lo cual sobra decirlo, pero optimiza muchísimo los tiempos de entrega. ¿Ok?
Tenemos unas medidas máximas que también debemos de considerar. En este caso es 1.20 por 1.20 por 1.70, que lo tenemos que considerar también para nuestros envíos. Si se dan cuenta, aquí no estoy haciendo mención del valor de las mercancías, que es un tema, por supuesto, fundamental. Sabemos que el tope para mover mercancías a través de un pedimento global o el más utilizado es el de $1,000. Digamos, ese es el tope normalmente que tenemos. Podemos abarcar hasta $2,500, pero eso ya conlleva otro tipo de requisitos. ¿Ok? Me voy a ir entonces a la parte operativa, a la parte práctica. Continuamos. Ojo, es muy importante, sobre todo para todas las empresas que arrancan sus negocios, que empiezan con su operación de comercio exterior. Nosotros vemos todos los días empresas que están iniciando con operaciones de comercio exterior y que piensan de inmediato en la opción de la mensajería y la paquetería para empezarse a movilizar o empezar a enviar sus productos, y reitero, no necesariamente siempre es la mejor opción. Por ejemplo, no está permitido operar mercancías de difícil identificación. Si nosotros estamos en el rubro de mercancías de difícil identificación, de entrada, tenemos que elegir la opción de un freight forwarder o un de operador carga especializado. Aquí estaban mis compañeras panelistas exponiendo la importancia de ese tema para poder hacer la mejor selección. El tema de poder utilizar la rapidez o la facilidad, entre comillas, de una mensajería y paquetería, pues no nos exime del cumplimiento obligatorio de las normas oficiales mexicanas y de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Por favor, no pensemos que el hecho de poder utilizar una red express significa que vamos a estar exentos de estos cumplimientos. Nuevamente, la asesoría especializada resulta extremadamente importante para poder determinar cuál de nuestro catálogo de productos es lo que realmente pudiéramos movilizar, por ejemplo, pensando en una red e-commerce, y a cuál le tendríamos que dar otro tratamiento. Recordemos también que los procedimientos simplificados nos van a llevar a la utilización de un pedimento T1 o un pedimento global, que, como ya lo mencionaba en el mapeo de necesidades, es un costo o es un pago de impuestos no deducible para las empresas. El empaque adecuado también toma una situación relevante en este sentido. Siempre debemos de pensar si nuestra mercancía o los productos que nosotros necesitamos adquirir, ya sea que vendamos o compremos, realmente está dentro del empaque adecuado y necesario para protegerlo durante todos los fragmentos del trayecto que tenga de la cadena de suministro. Mucho ojo, por favor, con marcas registradas. Todos aquellos que tengamos intención o interés de mover una marca registrada, debemos de contar con el permiso como distribuidores autorizados. Esta situación de las marcas registradas también es un tema que constantemente hace que las mercancías o los envíos se detengan en la aduana por no cumplir esta situación. Entonces, nuevamente aquí, asesorémonos, acerquémonos con nuestro agente aduanal, con el freight forwarder, con todos los socios logísticos especializados para que estemos seguros del cumplimiento de todas las regulaciones que nuestro producto requiere. Y por último, el tema del padrón de importadores, lo cual lo marco ahí con un asterisco porque si bien es cierto que tenemos oportunidad de realizar operaciones de comercio exterior que no requieren estar inscritos en el padrón de importadores, muchas sí. Y es necesario que nosotros conozcamos las obligaciones que tenemos en este sentido, las responsabilidades, y podamos analizar si es un trámite necesario para el movimiento de nuestras mercancías. Bueno, pues con esto principalmente estoy justamente llegando a los 15 minutos. No, la intención no es extendernos de más, pero sí transmitirles la importancia de seleccionar al operador logístico y al integrador logístico correcto de acuerdo a sus mercancías y a sus necesidades y al crecimiento de su negocio. Así que bueno, pues aquí estamos. Muchas gracias, Sabine, por el foro. Muchísimas gracias por la oportunidad de participar, y pues nos vamos a las preguntas y respuestas. Esperemos que haya mucho. Alina, muchas gracias a ti, pero antes de pasar a la parte del panel de discusión, yo tengo una pregunta todavía derivada de que ahorita cada vez
hay más empresas que, como dices tú, quieren incursionar en el e-commerce y que se les hace muy fácil un producto producido en México, exportarlo a los diferentes clientes en todo el mundo, utilizando precisamente, por regla general, los servicios de mensajería internacional. Mi pregunta ahí sería, conforme a la legislación mexicana y también conforme a los lineamientos internacionales para este tipo de operaciones, ¿hay algún tipo de mercancías que ustedes en la figura de mensajería internacional no pueden mover en e-commerce? Sí, así es, Sabine. Justamente era parte de la diapositiva que les exponía sobre el tema de nuestro checklist, de qué podemos y qué no podemos mover como mensajería y paquetería internacional. Y, por ejemplo, está el tema del valor de las mercancías. Tenemos que estar muy atentos al valor de nuestra mercancía, que recordemos, no es solamente que es lo que vale nuestra mercancía, sino el valor de la misma más el costo del flete. Es muy importante integrar ambos conceptos para el valor. Las mercancías de difícil identificación también es algo que no está permitido mover. Así también los temas de marcas registradas, Sabine, es otro tema que es muy importante. Y tenemos una lista bastante extensa de productos que no están permitidos en esta red express y que con mucho gusto podemos acercar a todos los socios de la CAMEXA para que la tengan a la mano y pueda ser una guía fácil de referencia y poder tomar una buena decisión, como tú dices, sobre todo si están iniciando. Exactamente, porque precisamente muchas veces, sobre todo los exportadores de productos alimenticios, bebidas alcohólicas, etcétera, son los que se les hace muy sencillo esto, y también textiles. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, son precisamente del tipo de productos que con mayor frecuencia vemos fácil exportar al mundo, pero que por lo menos a través del servicio de mensajería ustedes no están autorizados a transportarlos. ¿Estoy en lo correcto o me equivoco? Hay manera de hacerlo a través de la red express de mensajería y paquetería internacional, sin embargo, con ciertos lineamientos e incluso por aduanas autorizadas. Entonces, sería muy importante poderles compartir esta guía. Creo que sería muy útil con esta pregunta que nos hace Sabine. Sería muy, muy interesante que todos los socios tuvieran esta guía y pudiera ser una buena referencia para poder entender primero qué materiales, después qué cantidades y después incluso, ¿no? Las vías o las aduanas autorizadas que tenemos para ello en su caso, ¿no? Si fuera el caso. Perfecto. Entonces, ahora pasemos a lo que es el panel de discusión. Y voy a lanzar una pregunta a las tres. A su juicio, ¿cuáles son los principales errores que los importadores y exportadores poco experimentados cometen y cuáles serían sus consejos para solventarlos o evitarlos? No sé quién de ustedes desea empezar. ¿Puedo empezar, Sabine? ¿Mandé? ¿Puedo empezar? Adelante. Gracias. Yo considero que es el desconocimiento de su producto y el desconocimiento de lo que va a enfrentar en la aduana. Ya lo decía Alina, excelente participación, Marlene por supuesto que también. Ya lo decía Alina, pensamos que es más barato y más fácil hacerlo por mensajería y nos podemos topar con una película de terror. Si el producto, imagínense, a nosotros nos llega cada cosa que dices, no es posible. Es que mandé por mensajería unas vacunas porque me urgen y no quieren, son malos y no quieren despacharlas. Pues nadie va a querer, ni nosotros tampoco. ¿Por qué? Porque es un producto que requiere cumplir con requisitos sanitarios. Entonces, yo creo que es eso básicamente, las prisas, el pensar, algunos países en el extranjero piensan que bueno, pues que México todo les va a valer, y no, México igual que todos los países tienen regulaciones. El otro día me decía un cliente que
bueno, ni es cliente nuestro, le pidieron que se comunicara con nosotros. Es que, ¿por qué en Europa no me exigen una NOM? No, bueno, pues no, allá no te van a exigir una NOM. Y la verdad, si nosotros nos pusiéramos el plan, yo te hago la exportación y que Dios te bendiga. Y cuando llegas a destino, entonces vas a tener problemas. Y lo mismo es de allá para acá. El exportador o quien quiera que sea el expedidor de carga, manda la mercancía a México con la bendición de Dios. Pero, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, tú lo sabes, Adine, nosotros siempre les sugerimos a nuestros clientes, platiquen con nosotros antes de. Preferible que detengan la mercancía unos días más. Un día puede ser importantísimo, porque una vez que está en la aduana, ya valió gorro todo, ¿no? Entonces, es muy importante. Perdón por la expresión, podría ser todavía más, ser más específica, pero así es. O sea, si la mercancía ya la tenemos un contenedor repleto de mercancía en el puerto de Veracruz, ya no podemos hacer nada. Y cuando les decimos, mira, mejor regrésalo, pero es que toda mi inversión, todos mis ahorros están ahí. Entonces, más vale una planeación. Y la planeación no implica, como lo comentaba hace un rato, no implica que sean juntas de 15 horas. No, 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 no. Es una reunión bien planteada para conocer su producto y decirles, oye, cuidado, tienes que cumplir un requisito. No lo vayas a mandar. O, por favor, pide que te pongan esta etiquetita desde origen. Es más fácil, más rápido, que nos digan, oye, ¿qué debe decirme? Nos pregunten, ¿qué debe decir mi etiqueta? Nosotros les decimos qué información debe contener para que la coloquen en origen y no que gasten en que nosotros lo hagamos acá. Entonces, yo creo que la palabra clave es planeación. Es que en Alemania no me requiere nada, pero acá estamos en México. Es que en España me dijeron que sin problema son, tú lo sabes, Sabina, y es un caso de la vida real, son unas galletitas que me mandó mi tía abuela. No las podemos importar, ni Alina, ni Marlene, y mucho menos nosotros. Entonces, la palabra clave es planear e informarse antes de, porque sí, desafortunadamente, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo Alina y Marlene, a veces en origen no tienen esa guía y resulta que acá llega un suéter que le tosió la tatarabuela, acá y dices, híjole, no puedes importar. Y es muy triste, es muy costoso, es frustrante y todo lo malo que podamos ver aquí va a pasar. Ahí lo dejo. Marlene, Aline, ¿quieren agregar algo o pasamos a la siguiente? Pues solamente agregar, como menciona Guadalupe, primero, tanto para mercancías normales como para mercancías peligrosas, hay que recordar que la clasificación arancelaria va a definir las regulaciones y restricciones a cumplir en México. Por lo tanto, el que se clasifique la mercancía previo a la importación va a ayudar a todos a definir qué es lo que se tiene que cumplir a la entrada, para evitar, porque como dice Guadalupe, no quieren regresar la mercancía, esperan información, esperan permisos y la ganancia se la comen los almacenajes, las demoras o ese tipo de gastos que son adicionales, ¿no? E incluso pues hasta la misma aduana se queda con la mercancía, la destruye porque ya pasó a propiedad del fisco federal después de un abandono. Entonces, sí es importante que esto se revise desde antes, también que le den a los agentes aduanales toda la información necesaria para clasificar, porque son expertos en la materia de comercio exterior, pero aún no llegan a ser adivinos en la composición de las mercancías, ¿no? Entonces es importante puntualizar que toda esta información se debe tener previo a que se realice una importación o exportación también, ¿no? En este mismo sentido, y yo creo que esta pregunta va especialmente dirigida también a Marlene, para un empresario que apenas va a incursionar en el comercio exterior, ¿cuál es el Incoterm que ustedes recomiendan
utilizar o cuál es el que a su juicio deben evitar a toda costa, tanto en la importación como en la exportación. En la importación muchas veces porque se nos hace muy fácil como clientes aquí en México decir, quiero que me entregues todo en las puertas de mi casa y yo no tener complicaciones. Entonces ustedes, para los que son importadores y exportadores noveles, ¿cuál es el Incoterm que más recomendarían utilizar? Por ser el más sencillo, digamos, de manejar para quien es nuevo. Yo voy a iniciar, aunque yo sé que mis colegas también conocen sobre el tema. De primera instancia, recomendar un Incoterm puede ser el Incoterm que mejor te convenga. Para mí yo te diría, pues el que mejor te conviene, el que tiene menos riesgo, el que... Sin embargo, debes de analizar, como yo lo puntualizaba, qué tanto conoces el mercado en el extranjero, ¿no? Quizá si tú conoces ese mercado donde vas a exportar, donde conoces transporte, etcétera, bueno, te conviene recogerlo desde allá, ¿no? E incluso hay empresas muy experimentadas que compran en Ex-Works, entonces a ellos les conviene más así, ¿no? Aun cuando es Ex-Works, el Incoterm con más cargas para el importador, ¿no? Entonces yo decía, el Incoterm que más te conviene es el que te va a tener beneficios y no te va a traer problemas, ¿no? Yo te diría, como lo comentábamos antes en este foro, en la preparación del foro, Sabine, un DDP no funciona lo mismo en Estados Unidos que como funciona en México. Existen figuras totalmente distintas, porque en México, como lo comentaba Lina, como lo comentaba Guadalupe, necesitamos un padrón de importadores, necesitamos un agente aduanal, necesitamos revisar muchas otras situaciones. Entonces, primero, ¿de dónde viene la mercancía? ¿Qué es tu mercancía? Y cuáles son las cargas que tú estás dispuesto a tener en un Incoterm. Y que estás negociando con tu proveedor. También tu proveedor va a decidir hasta dónde se hace cargo y hasta dónde no. No es que decida una sola persona. También tenemos que tomar en cuenta el tema de la valoración. Entonces, hay muchas cosas que decir. Yo no te puedo decir, es una receta de cocina. Lo más importante es que veas, por ejemplo, ver que se acople a tu tipo de transporte y que tenga beneficios para cumplir con tus obligaciones aduaneras y fiscales. Porque aquí mi colega Guadalupe, que es la especialista en el tema fiscal, no me va a dejar mentir que después también tenemos temas a nivel fiscal. Entonces, para mí, hay que analizarlo muy puntual dependiendo de tu operación y tu tipo de mercancía. Gracias. Alina, ¿tú quieres agregar algo, Guadalupe? Pues yo coincido con Marlene, coincido con Marlene. Es difícil que alguien diga, por un muy experimentado que sea el forwarder, es que te conviene negociar un CIF o te conviene negociar un DDP. A veces se elige un Incoterm y no tenemos idea de la consecuencia que va a tener. Por ejemplo, yo a nuestros clientes les digo, por favor, con los Incoterms que empiezan con D, por favor no los negocien cuando se trata de importación. Cuando se trata de exportación, pues a lo mejor, pero si tenemos un DAP, si tenemos un DDP, bueno, hay empresas extranjeras que venden DDP y no tienen idea de que aquí en México el cliente no lo va a importar, ¿eh? Entonces, ya están en la aduana y luego, ¿y luego qué? Pues hay que importarlo. ¿Y quién lo va a importar? Pues quién sabe. Es de veras, es impresionante toparnos con ese tipo de cosas. Entonces, yo creo que se debe analizar la operación que tú quieres. Sí, también a nuestros clientes digo, mira, analiza qué te conviene. Pide, nosotros se la podemos dar, tú sabes que nosotros también hacemos carga. Déjame cotizarte el transporte desde origen y que tu cliente te lo cotice también puesto en Veracruz, por decir algo, puesto aquí en el aeropuerto. A veces la diferencia de precios es tan brutal. Dices, no, mira, mejor paga tu flete y yo te ayudo, ¿no? Entonces, yo creo que sí necesita hacerse un análisis
un poquito más severo para poder decidir. Las empresas grandotas o las que ya están operando, pues también a veces lo hacen ya por costumbre y las cosas están muy cambiantes, los fletes se están moviendo exageradamente hacia el alza. Entonces, yo creo insisto, Marlene, no es una receta de cocina, es tu producto y lo más importante es salvaguardar la integridad de tu producto, ¿no? Si lo hago consolidado y qué tal que se me llegan sus galletas, se me llega pinole, o sea, son muchas cosas. Ahí lo dejo. Gracias. Si no tienen otro comentario, me gustaría... Yo, Sabine, te gustaría Sí, agregar dime. algo Claro. a lo que comentan mis colegas. Mira, la pregunta, la verdad es que yo creo que todos quisiéramos tener la respuesta cuál es el mejor Incoterm y que pudiéramos decir A o B, pero en realidad es que lo que comentaron Guadalupe y Marlene es lo correcto. Y sin embargo, yo agregaría también otra circunstancia. O sea, ¿qué es lo más adecuado? Esa siempre va a ser la respuesta, sí para un tema de responsabilidad, pero también para un tema comercial y de desarrollo de tu negocio. Es decir, pensemos en la exportación, Sabine, para hacer un ejemplo muy puntual. Si yo soy exportador, pues lo más, digamos, cómodo, si así me lo permiten el término, o seguro, pues sería entonces vender ex-works, es decir, vender aquí en la puerta de mi fábrica o de mi negocio. Y lo que suceda de aquí en adelante, eso ya es responsabilidad del comprador. Entonces yo elijo un Incoterm ex-works porque eso me permite tener responsabilidad ¿no? de mi línea de producción literal a la puerta de carga o al andén de carga. Sin embargo, puede ser no lo más conveniente para efectos de expansión de mi negocio, para un tema comercial, porque probablemente mi comprador no quiere involucrarse en temas de transporte, en temas de aduanas, en temas de movimiento de mercancías. Estafeta actualmente tiene cobertura en 220 países. Entonces, la complejidad de cada país es distinta. Entonces, si bien puede ser un término conveniente para efectos operativos y de responsabilidades, puede no ser así para un tema comercial, ¿no? Donde el que más abarque, el que más acerque el producto a su cliente, ese es el que va a tener más oportunidades de compra. Entonces, hay que poner todo, en realidad se resume a un análisis y a un traje a la medida. Esa es desde mi perspectiva, la respuesta. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias a las tres. Antes de ya pasar a lo que son las preguntas y respuestas de nuestro público, hay dos temas más que quizás requieran de una bolita de cristal. Por una parte, ¿ven ustedes como expertas en el tema, en el futuro, alguna tendencia en el comercio internacional de unificar criterios tanto documentales como no arancelarios para facilitar el intercambio de mercancías entre los diferentes países para lograr así de alguna manera un comercio menos complejo y más libre, por decirlo de alguna forma? ¿O seguirán tan exacerbada la soberanía de algunos países de imponer sus reglas particulares o individuales? Adelante, vamos a darle adelante Marlene y después Guadalupe. Sí. Muchas gracias. Pues es que estamos dentro de un acuerdo de facilitación del comercio en el cual, en estricta teoría, todo debe de fluir, ¿no? Incluso convenios anteriores, como el convenio de Kioto, que están tratando de hacer este comercio más ágil y más que evolucione y que tengamos muchas facilidades, ¿no? Ya empezamos con el tema de la digitalización. Sin embargo, considero desde mi muy particular punto de vista que no solo se trata de soberanía, sino también de la parte de protección al usuario, al consumidor, y que, bueno, cada uno de los países debe de tener este compromiso de que sus productos debiesen de cumplir con todas estas regulaciones. Considero que en algún momento vamos a lograr homogenizar algunas
reglas técnicas, por ejemplo, las normas oficiales mexicanas, tendremos alguna vez equivalencias, tendremos alguna vez equivalencias en normas de sanidad, de salud. En algún momento lo lograremos, pero en este momento creo que vamos a pasos muy cortos y todavía nos falta mucho para llegar a, digo, empezamos con certificados de origen, creo que por ahí vamos, ¿no? Algunos ya son digitales, pero aún nos falta mucho, Sabine. Considero que para un comercio más fluido, para un comercio más rápido, todavía vamos a tardar bastante tiempo. Guadalupe, adelante. Coincido con Marlene. La verdad es que, sobre todo en los últimos tiempos, México ha reaccionado, tengo un problema aquí, lo tapo, tengo otro, lo tapo, o detecto algo más y pongo una restricción. Es complicado. Tú sabes, y seguramente compartirán mi opinión, Marlene y Aline, la revolución que fue el esquema de cumplimiento de normas. Las normas allí estaban y teníamos que cumplirlas siempre. Tuvimos un evento en Camex que me acuerdo muy bien que Gerardo me dijo, ¿tú qué opinas? ¿Que se abusó de la famosa carta de uso? Sí, porque no nos permitíamos un análisis. Entonces, y lo más fácil es decir, pues, lo van a comerciar. No, se queda en la empresa. Entonces, ante ese tipo de cosas, la autoridad detecta algo y entonces pone una barrera, pero bajo mi humilde punto de vista, a veces demasiado alta, ¿no? Que a las empresas les cuesta trabajo y sobre todo a las empresas, algunas pymes que no tienen una estructura tan potente como una gran empresa, que tengan un área de comercio exterior, un área de ingeniería que les permitan analizar. Yo sí lo veo lejano porque, por ejemplo, la Comunidad Europea pues, se mueve como tal, como una comunidad. Ya no están acostumbrados a que si voy de Italia a Alemania, de Alemania a Bélgica, pues realmente mi producto tiene una libertad de tránsito. Entonces, cuando vienen a América, y miren que México es de los más light, ¿eh? Les pongo, por ejemplo, Brasil. Ahora nosotros tenemos un proyecto en Guatemala que dices, caramba, ¿no? Son todavía más difíciles. Argentina no se diga. Entonces, yo creo que México ha avanzado en algunas cosas, por ejemplo, la digitalización de casi todo se ha avanzado, pero las barreras no arancelarias yo sí lo veo difícil que podamos homologarnos, por razones obvias. Okay. Ahí lo dejo. Muchas gracias. Alina, ¿tú quieres agregar algo o...? Sí, solamente para cerrar, Sabine, y justo Guadalupe le dio al punto que yo quería, que quiero comentarles, y es que toda esta facilitación del comercio internacional también depende mucho y está en la mano de nosotros como importadores, exportadores y como contribuyente. Muchas veces las cadenas, los candados, más bien los candados, las complejidades o las regulaciones se van haciendo muchísimo más estrictas porque la autoridad se da cuenta que hemos estado abusando, ¿no?, del uso de ciertas facilidades o flexibilidades. Ya lo comentaba yo en mi presentación. Se pueden imaginar la complejidad que implica mover mercancías entre 220 países, que es la cobertura que nosotros tenemos. Es impresionante poder bajar y poder consensar todos esos requisitos. Quisiéramos que fueran lo más unificados posible, pero en realidad es que también cada país se protege de acuerdo a sus propias necesidades internas, a lo que producen, a lo que necesitan, a lo que hay dentro del país, a lo que tienen que comprar de fuera. Y yo creo que nuestra participación como contribuyentes y como importadores y exportadores es fundamental también para la facilitación, ¿no? Porque la ley es muy clara y establece cómo hay que hacer las cosas. Y muchas veces a veces buscamos, oye, ¿cuál es la fracción arancelaria más barata? No es que es la más barata o es la que te cuesta menos, es la que es, ¿no? Oye, o puedo mandar por mensajería aunque voy a comercializar, aunque diga yo que es para mi propio uso. No, pues es que no, porque a lo mejor lo vas a hacer 2 o 3 veces, pero después va a haber este candado. Y se vuelve complicado, pero también porque muchas veces, como sucedió con el tema de la carta NOM, pues es que hubo un abuso, ¿no?, de esas facilidades que en ocasiones da la autoridad. Pero bueno, pues esperemos que vayamos avanzando en este sentido, pero nuestra participación es muy importante. O sea, no todo está del otro lado, quiero decir. Claro. Ahora vamos a la siguiente bolita de cristal, pero ya más en territorio nacional.
concretamente, ¿ustedes creen que ahora que se ha creado la Agencia Nacional de Aduanas de México, la creación de esta agencia implique algún cambio sustancial para las operaciones de ustedes como agentes aduanales y agentes logísticos? Ahora sí que, ¿quién se atreve? Yo. Adelante, Guadalupe. Mira, Sabine, bueno, todavía está integrándose cómo lo van a hacer, pero sí, nosotros creemos que es lo mismo, pero con otro nombre. ¿Qué nos preocupa como agentes aduanales? Que llegue gente que desafortunadamente desconoce incluso la legislación aduanera, y lo pongan en un escritorio. Eso nos está pasando y espero que no me esté oyendo nadie de la 4T, pero nos ha pasado mucho más en este sexenio que en otros sexenios. Que colocan a un almirante de administrador de la aduana, a un capitán de administrador de la aduana, a gente, con todo el respeto para los jóvenes recién egresados, y les da miedo. O sea, las reglas del juego existen, tenemos la ley aduanera, nuestro código, la ley de comercio exterior, la tarifa, toda la legislación aduanera, pues ahí está, y vamos a tener que seguir cumpliéndola. Desde mi personal punto de vista, ¿qué me preocupa? Pues el manejo de los recursos, porque los recursos que maneja la aduana son impresionantes. Ustedes saben que más del 60% del IVA a nivel nacional se recauda en las aduanas, y todo esto lo maneja la Tesorería de la Federación. Entonces, al darle independencia de manejo de recursos a este nuevo esquema, pues no sé el país qué pasará. Pero en realidad, pues nosotros ya estamos padeciendo un poquito la sobreseguridad o el pretender una seguridad. No sé ustedes, Alina y Marlene, pero a veces hacemos fila de 6, 7 horas para ingresar a la aduana del aeropuerto, ¿eh? ¿Por qué? Porque la seguridad es prioridad y nos revisan la licencia del conductor, el número de serie del vehículo que coincida con la tarjeta de circulación, que la póliza de seguro esté vigente, una serie de cosas que pues una gente normal lo tiene al día, ¿no? Pero pues, nosotros creemos que es lo mismo, nada más con otro nombre, y que tendrán que capacitar a mucha gente, ojalá, y tendrán que armar equipos de trabajo con toda seriedad y responsabilidad. Ahí lo dejo. A mí me gustaría participar, Sabine, diciéndote que el cambio comenzó desde el decreto donde iba a estar la participación de la Guardia Nacional en las aduanas. La preocupación en el gremio a nivel comercio exterior está por el conocimiento, ¿no? Si bien es cierto, se había venido forjando un equipo de especialistas en aduanas que fue retomando el camino y que entendía más la operación aduanal, porque Guadalupe y Alina no me van a dejar mentir, para entender la operación aduanal necesitas estar dentro de esta, y muchas veces los cambios que se dan a nivel legislación no contemplan todos los temas que tenemos operativamente. Entonces, además de esa capacitación que menciona Guadalupe, es muy importante que conozcan, porque no somos malos los que necesitamos importar o exportar, ¿no? Son empresas que pretenden realizar sus operaciones como dentro de muchos años lo han hecho, ¿no? Entonces, entender la operación en el cual no todos los que estamos haciendo operación de comercio exterior significa que estamos cayendo en una ilegalidad. Es importante desde ese punto de vista que se consideren o lo consideren las autoridades nuevas o las que ya están, porque al final ahora hay gente nueva, o sea, mucha gente que estaba en el SAT ya no está, y gente que fue formando criterios y formando las mismas reglas de comercio exterior, que ya consideraban a los usuarios para, pues, a lo que llamábamos facilitación del comercio, ¿no? Entonces, si vienen cambios que ya se están gestando y que ya se han venido pronunciando,
seguimos como por ejemplo con reglas de comercio exterior del 2020 que no han cambiado, pero precisamente porque le están dando prioridad a todas aquellas pues facultades que va a tener ahora la nueva agencia, ¿no? Entonces, cambios vienen, de alguna forma empezaron en 28 de diciembre del 2020 que seguimos todavía arrastrando hasta el momento y bueno, pues veremos qué más nos depara, sobre todo porque necesitamos gente capacitada que pueda pues darnos también una luz en el camino porque estamos sumando, no restando, ¿no? Entonces ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Marlene. Bueno, y ahora sí vamos a pasar a lo que son las preguntas y de nuestro público. Vamos a irnos por orden. Betsabe Figueroa nos pregunta, para las mercancías peligrosas que en Estados Unidos u otros países están clasificadas como tales, pero en México no, hay una serie de controversias justo con los agentes aduanales de cómo manejarlas. ¿Cuál es su comentario al respecto? Guadalupe, yo creo que esta va dirigida directa a ti. Bueno, mira, no olvidemos que para la importación, si a eso se refieren, se tienen que cumplir los requisitos del país. Por lo general, ahí sí hay una coincidencia. Cuando una mercancía es peligrosa para un país, normalmente es peligrosa para el otro país y normalmente coinciden los requisitos básicos. Entonces, si se trata de importación de mercancía de Estados Unidos a México, pues antes de importarlo, ya lo hablábamos desde un principio, revisen antes de qué debe de cumplir. Porque si tenemos la mercancía en cualquiera de las aduanas, excepto cuando es un cruce fronterizo, pues ahí la ventaja tenemos es que nos llega a nuestra oficina del lado americano y tenemos todas las facilidades para hacer lo que se tenga que hacer. Pero cuando es una aduana marítima o una aduana aérea, sí se crea un problema. Mi sugerencia es la misma. Si se considera peligrosa en México, se deben cumplir los requisitos en territorio nacional, ya sea para su transportación o para la importación. Okay. Muchas gracias. Voy a juntar dos preguntas que tienen en cierta relación y son las siguientes. Si bien se sabe que las importaciones hechas al amparo de un pedimento T1 no son deducibles para el destinatario de las mercancías, ¿este destinatario puede comercializar dichas mercancías? Porque de acuerdo con los contadores, el hecho de que haya sido una operación de este tipo con pedimento T1 hace que no sean deducibles y nos impide la comercialización de las mercancías. Y preguntan si hay una base legal para este punto. Y esta pregunta se complementa con otra que dice que si es correcto que el agente aduanal le solicite a su cliente importador la manifestación de valor de manera física con la firma del representante legal en cada una de las operaciones realizadas, igual por cuestiones de efectos fiscales. Pues creo que voy, ¿verdad? Efectivamente, la regla dice que las guías, que las empresas de mensajería pueden importar las mercancías que son transportadas por ellos. Y luego hay por ahí una coma y dice, estas no serán deducibles. Entonces hay un juego muy macabro ahí. Recordemos que la ley de impuestos sobre la renta dice más o menos así. Cuando se trate de compras de importación o de compras al extranjero, serán deducibles siempre y cuando cumplan con la legislación aduanera vigente. Entonces, si tenemos un pedimento global, ese pedimento no es del importador, es de la empresa de paquetería. La empresa o la persona física no tiene manera de comprobar la legal estancia de esa mercancía. Y yo me iría mucho más lejos. No es deducible la compra.
¿Por qué? Porque la mercancía no es deducible, pues la compra para efectos de impuesto sobre la renta, si no está cumpliendo con la legislación aduanera. ¿Que la puedo comercializar o no? Es otro cantar. Yo les sugeriría que hagan una regularización de esa mercancía, se puede hacer con un pedimento de regularización, una 3, con muchas ventajas, y que puedan y tengan la libertad de moverse. Pero sí es un tema, más que de comercio exterior, es un tema fiscal. Analícenlo. Muchas veces hemos comentado en este foro, Sabine, derramen la información de comercio exterior en sus contadores, porque luego los contadores tienen un punto de vista y los importadores tienen otro punto de vista, y al final de los finales es una sola contabilidad y una sola declaración al final al de impuesto sobre la renta. Y todo lo que pasa por la aduana le cae derechito. Yo siempre he dicho que el SAT es un monstruo de dos cabezas, la parte de recaudación y la parte aduanera. ¿Y qué creen? Se hablan cuando les conviene, y cuando no les conviene están divorciados. Entonces yo creo que lo deben analizar. Si ya hicieron importaciones mediante un pedimento global, pueden hacer un pedimento de regularización. Tuvimos nosotros un caso que nos decía la persona de importaciones, pero son cosas chiquitas. Y cuando los contadores sumaron al año era una fortuna. Y les hicimos pedimentos globales. Les hicimos, perdón, pedimentos de regularizaciones. No sé, tiene muchas ventajas. No se presenta la mercancía ante la aduana, porque la autoridad lo toma en buena lid. Solito voy y me declaro, ¿no? Es una autodenuncia que dicen en código. Entonces, ¿qué crees? Que yo tengo esta mercancía aquí, la traje por mensajería, el pedimento no me vale o tú no me lo vales, entonces yo pago mis impuestos como gente decente y honrada y con eso tengo mi mercancía legalizada en el país y entonces yo puedo hacer lo que quiero. No se les haga costumbre, por favor, pero hay salidas. La manifestación de valor, pues sí, es un mal necesario, pero sí hay manera de evitar que sea por operación. Dependiendo del volumen que tengan, se puede hacer hasta por 6 meses, ¿eh? Ahorita, al rato, quién sabe. Entonces, por favor, el agente aduanal tiene razón. Hay una obligación del importador de entregar ese documento al agente aduanal y hay una obligación del agente aduanal de mantenerla en sus archivos. Tanto en ley aduanera como en reglas de comercio exterior, está totalmente definido. Entonces, sí, es un mal necesario, pero hay manera de hacerlo hasta por 6 meses, y entonces eso sí es post a todas las operaciones, y pues hay que hacer un documentote, pero hay que hacerlo. La manifestación de valor es un documento necesario. Es más, la verdad es que tienen que entregarlo antes de, no después de. O sea, es parte del paquete de instrucciones. Yo insisto mucho. ¿Qué vas a hacer con esa mercancía? Pues lo que tú me digas. ¿La quieres importar temporalmente? ¿Quieres un régimen definitivo? ¿Tienes un programa de promoción sectorial? ¿Tienes un programa aprobado de IMEX? Tú dime qué quieres que yo haga. Y parte de la información que se asienta en la manifestación de valor es todo eso. No solo la carta de instrucciones que nosotros exigimos per se. O sea, yo no voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a hacer lo que tú me digas que haga. Tú dime qué hago con tus fierros que están en la aduana, ¿no? Entonces, sí es muy importante las dos cosas, sí. Ahí lo dejo. Gracias. Adelante, Alina. Gracias, Sabine. Una disculpa, empezó con un poco de inestabilidad mi conexión, por eso tengo intermitente la cámara, pero quiero agregar al acertado comentario de Guadalupe que es correcto. O sea, la mensajería y la paquetería, hablando de temas internacionales y de comercio exterior, representa muchísimas bondades y facilidades. Y, por ejemplo, pensando en un esquema B2C, donde vamos directamente al cliente final básicamente pensemos en e-commerce, pues es la alternativa ideal en ese sentido. No así en otro tipo de necesidades operativas y de comercio exterior, donde hay que hacer un traje a la medida. Retomando la pregunta que nos hacían, Sabine, me parece que también preguntaban de si los impuestos o pagados, independientemente de que sea un pedimento global, hay tasas
que aplican o impuestos que aplican y se pagan. Creo que la pregunta era también si esto era deducible para el consignatario o para el destinatario. Entonces, ahí solamente quiero precisar que pues ninguna contribución pagada en México va a ser deducible en otro país ni viceversa. O sea, independientemente si es mensajería, paquetería o si es un impuesto o es un pedimento normal. Entiendo que así fue la pregunta o la duda. Okay. Marlene, no sé si quieres agregar algo. Y yo en la segunda parte, la parte de la manifestación de valor, como dice Guadalupe, si bien es cierto, podemos tener en los 6 meses la manifestación de valor, ojo, las condiciones de la operación no pueden cambiar. Guadalupe también lo decía en algún momento, los fletes están cambiando. Ahorita el costo no es el mismo. Entonces, ojo, los incrementables son importantes. Entonces, si te lo están exigiendo, es seguramente de acuerdo a tu Incoterm, de acuerdo a tu negociación, lo tienes que revisar. Y si se puede 6 meses hasta ahorita, como dice Guadalupe, después es por operación, de acuerdo a la regla que se ha modificado 1000 veces, pero ojo, las condiciones de tu operación no tienen que cambiar. Revisa tus Incoterms, revisa tus incrementables y sobre eso tomen la mejor determinación, y si es cada 6 meses, tiene que ser antes. No hay que esperarse a que la agente aduanal les ayude a hacer toda su manifestación de valor, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y vamos a la siguiente pregunta, donde nos pregunta un espectador si las empresas de mensajería o los freight forwarders pueden ayudar a los exportadores mexicanos a revisar los requisitos, tanto arancelarios como no arancelarios de importación en los diferentes países de destino de los productos. O si esto es algo que ya tienen que ver directamente con el importador. ¿Quién se lanza? Yo, Sabine, te comento, si bien es importante, nosotros podemos apoyar con esa asesoría. Sin embargo, sucede y ha sucedido que los agentes aduanales o los brokers o quien va a realizar la operación pueden tener también distintos criterios. Entonces, de primera instancia, a lo mejor la generalidad la puedes obtener, ¿ok? Pero sí es importante tener mucha comunicación entre exportador e importador, porque de lo contrario, e incluso la misma autoridad, igual que en México, puede tener criterios diferentes. Entonces, hay que estar en comunicación. Si tu forwarder o tu agente logístico va a ser quien te represente también en el extranjero, quien vaya a realizar el despacho aduanal, etcétera, probablemente la comunicación va a ser muy fácil y seguramente se va a respetar la información. Pero si tú solamente utilizas la asesoría y vas a realizar tu despacho aduanal o tu importador con otra entidad, es mejor revisar los criterios de manera muy puntual con quien vaya a realizar ese despacho. Y es que, como no me lo va a dejar mentir Guadalupe, que es agente aduanal, en todos lados los criterios pueden ser diferentes, incluso de las mismas autoridades. Gracias. ¿Alguien quiere agregar algo o pasamos a la siguiente? Nada más, Sabine, abundando, es lo mismo, ¿no? El producto tiene que ser clasificado arancelariamente para poder definir qué tiene que cumplir y qué no tiene que cumplir, qué paga, qué no paga, qué se puede eximir o no. Entonces, el que define la fracción arancelaria de manera conjunta con el importador o exportador es el agente aduanal. Ahí lo dejo. Ok. Ahora reunimos otra vez dos preguntas en relación al despacho aduanal o a la no posibilidad del despacho aduanal. Y preguntan, ¿después de cuánto tiempo en la aduana la mercancía se considera abandonada? Y
si un material no cumplió con los requisitos y se detiene en la aduana, es posible solicitar algún documento o registro que asegure al fracasado importador que no se haga mal uso del material que no se podrá recuperar. Bueno, vamos por partes. Efectivamente, tenemos tiempos dependiendo de la mercancía y de las aduanas. Por ejemplo, para perecederos, para radioactivos son 3 días y caen en abandono. En aduanas aéreas, para mercancía normal, son 2 meses, en aduanas marítimas 3 meses. Sin embargo, algunas empresas, sobre todo las empresas de mensajería, si no ha levantado la mano ningún importador o le notificaron el embarque, la retornan, ni les preguntan. Aquí en el aeropuerto es bastante complejo, más que complejo, muy tardado, y nos acaban de cambiar el procedimiento para solicitar la liberación de una mercancía en abandono. Se puede hacer por 2 vías, con un escrito libre o con del importador o del agente aduanal. Si la mercancía es delicada, es susceptible de que den mal uso, nosotros les sugerimos que la retornen, porque luego se les olvida que ya no lo pudieron importar y ahí se queda. Y la autoridad se tarda mucho en notificar los abandonos y después ya ni se acuerdan qué fue y les llega un escrito de que ahí hay una mercancía y no saben qué hacer. Yo en todos los casos sugiero que se retorne al extranjero. También hay 2 caminos, con pedimento o con escrito libre, que soliciten porque no cumplió precisamente eso, porque les van a preguntar, ¿por qué no la quieres? Pues porque no cumplió con especificaciones técnicas. Y hay que cumplir con un procedimiento y se retorna. Pero les sugiero además que tomen la decisión rápido, porque luego se topan, por ejemplo, con la empresa de mensajería que les dice no se puede. Y luego buscan agente aduanal, y el agente aduanal número 1 les dice que no se puede. Y van con un tercero, y les vuelve a decir que no se puede. Ya pasaron 20 días, y 20 días que están pagando almacenajes, y que su mercancía se está llenando de polvo, y que la están manipulando en los almacenes. Entonces, tomen decisiones rápidas, y la mandamos al extranjero. Es importante saber y estar al pendiente. Si la mercancía ya cayó en periodo de abandono, también hay 2 caminos. Si no les ha notificado la autoridad del abandono, tiene una regla. Si ya les notificó la autoridad del abandono, tiene otra regla. Pero sí, por favor, muévanse rápido en esa toma de decisiones, porque si no les cuesta, porque les van a cobrar el almacenaje. Es que no la pude importar. Cuando te llegue otra mercancía te la van a cobrar, O sea, no se van vivos. Los almacenes tienen sus orejitas bien paradas y sus cejitos bien abiertos. Entonces, mejor háganlo lo más pronto posible. Ahí lo dejo. Marlene. Sí, solo para agregarle a lo que comentaba Guadalupe, mercancías corrosivas, inflamables, también se van a los 3 días. No hemos logrado que esos plazos sean más amplios, aunque después para contestarte tardan un poco más de los 3 días, pero bueno. Y que cada aduana tiene su propio criterio. Hay veces que esas mismas mercancías, después hay un procedimiento, como dice Guadalupe, pasa a propiedad del fisco, todavía las puedes recuperar. Sin embargo, las mercancías corrosivas, inflamables, explosivas, etcétera, ya no te permiten importarlas, las tienes que retornar. Entonces, hay que estar muy alerta, revisar, por ejemplo, en los puertos si existen algunos recintos fiscalizados donde se te puede extender el plazo hasta los 45 días, que hay algunos que ya los manejan, Manzanillo y Veracruz. Ya se puede hacer esto también. Y la otra, cuando, recordemos, la autoridad no está obligada a decirte cuál es el destino de las mercancías. Si tú le pides la información, te la da, pero no está obligada a hacerlo, porque esta es información que de acuerdo a la ley de la materia se considera como confidencial. Entonces, nosotros ya lo hemos hecho porque pues hay mercancía muy sensible que dices, no, ya no puedo, no se puede comercializar. La aduana te dice, bueno, mira, te voy a responder porque tienes derecho de petición, te voy a decir, ya se turnó a destrucción,
pero es lo único que te puedo decir, no te puedo dar mayor información. Entonces, y tú no puedes decirle a la aduana qué hacer, ¿no? Entonces es importante, como dice Guadalupe, prever el hecho de qué tipo de mercancía tienes y mejor retornarla en el caso de que no vaya a ser utilizada, no vayas a tener un permiso o busques alternativas, ¿no? Ahora otras dos preguntas igualmente juntas. Si existe algún software que le facilite la vida a los importadores y exportadores y así evitar posibles multas e infracciones. Y si existe algún software para una correcta clasificación arancelaria, donde se puedan ingresar las características de un producto y en automático regrese la fracción correcta, o este es un proceso manual. ¿Quieres contestar, Marlene? Adelante, tú eres la experta en la materia. Por favor, que ningún clasificador de ninguna agencia aduanal diga que se puede hacer manual y que es automático. Sí, sí hay varios softwares, hay empresas que han hecho unos trabajos muy interesantes, sobre todo para las empresas que tienen programas IMEX o que tienen su proceso, hay que vaciar la información y les llevan un controlito. Sí, también hay softwares como de autoayuda, una auditoría permanente. Son marcas comerciales que es fácil que las ubiquen incluso en internet y que han hecho un trabajo muy profesional, muy interesante. En cuanto a la clasificación arancelaria, no. Sí los pueden llevar de la mano. Hay muchas bases de datos. Para mí la más valiosa es la de CAREM, la Confederación de Asociaciones de Agencias Aduanales de la República Mexicana, porque te abre todas las posibilidades. Si tú estás leyendo un artículo de la ley aduanera y se relaciona con un artículo del reglamento, de la ley de comercio exterior, alguna regla, puedes abrir todos con el código fiscal, con la ley de salud, puedes ir abriendo todos los documentos. Sin embargo, y sí puedes poner, cuando un producto es así como una bicicleta, por ejemplo, a lo mejor en el buscador le puedes dar bicicleta y será muy fácil. Pero cuando esto se va sofisticando es porque los productos son también de análisis, ¿no? Yo creo, y una de las cosas de las que debo decirlo sin empacho, así me siento muy orgullosa, es de la capacidad de análisis que ha desarrollado nuestro personal en el área técnica, que se sientan a investigar, a ver el producto. Ahora muchos proveedores extranjeros incluso suben videos de sus equipos, de sus máquinas, pero cuando es un producto que incluso, ustedes lo saben, hay equipos, hay mercancías que al propio agente aduanal lo eximen de responsabilidad por lo delicado del producto. Hasta una camisa para caballero tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, no, yo creo que la clasificación arancelaria es algo muy serio, de gente con mucha preparación, con mucho conocimiento y con capacidad de análisis. No dudo que alguien pueda, pues a lo mejor buscar en una base de datos para clasificación arancelaria, y si le pone ahí, déjenme decirles, radar, es lo más de las cosas más fáciles de clasificar. Una vez me decía un chico que muy emprendedor y que quería vender ropa y compró ropa al por mayor en Los Ángeles, y cuando yo le dije eso no lo vas a poder importar, casi le da el infarto y me preguntaba, ¿cuál es lo más fácil? ¿Qué no me van a pedir nada? Un radar. Un radar no tiene normas, no tiene prácticamente nada. Entonces, no, yo creo que esto requiere análisis, requiere estudio y mucha seriedad y responsabilidad. Ahí lo dejo. Gracias. Gracias. Ahorita ya para terminar y cerrar la sesión, una última pregunta dirigida a Alina, y es en relación a lo que tú comentabas en cuestión de las marcas. ¿Por qué son tan importantes las marcas registradas en el mapeo de la logística?
Bueno, el tema de la marca registrada y el tema de los derechos de marca como tal son fundamentales en cualquier operación de comercio exterior y en materia justamente también aduanera, ¿no? Lo que trata la autoridad de evitar es justamente la piratería, valga la redundancia, y el uso inadecuado de marcas, distribuciones no autorizadas de productos. Entonces es extremadamente relevante que nosotros estemos bien seguros de que si estamos utilizando una marca registrada o comercializando algún producto con marca registrada o ¿no? Que nos los hayan vendido como original, pero resulta que es una réplica de una marca autorizada, tenemos que estar 100% seguros de lo que estamos haciendo y vuelve a tomar relevancia el tema de la planeación y de la correcta asesoría en materia de comercio exterior para poder validar si efectivamente nuestro producto cumple o incumple el tema de protección a la propiedad y marca registrada. Perfecto. Pues muchas gracias. Ha sido una sesión que me parece fue muy interesante para nuestros asistentes. Les agradezco muchísimo a Alina de Estafeta, a Marlene de Lechaco y a Guadalupe de Apixa. Me encantó tenerlos como panelistas y pues espero volver a contar con ustedes en una siguiente sesión. Muchísimas gracias a todos y también a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Nada más para cerrar, quiero informarles si quieren ampliar más su información sobre lo que es el tema del comercio exterior, invitarles a que participen en el 27º Congreso del Comercio Exterior Mexicano, que se llevará a cabo los días 25 y 26 de noviembre. Aquí encuentran la página de internet donde ustedes pueden directamente registrarse. Agradezco a todos su participación y les deseo una excelente tarde. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Buena tarde. Hasta luego, muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Hasta luego.